días, esta es nuestra segunda semana de trabajo, espero que lo que trabajamos la semana pasada esté claro. Vamos a recordar de todas formas que fue. Trabajamos el concepto de medida, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Medimos diferentes objetos con referencia a otro objeto, como lo hacían nuestros antepasados. En un comienzo, para poder hacer las medidas, pues no tenían ni el metro, antes de que existiera el metro, antes de que existiera el kilómetro, antes de que existiera cualquiera de esas unidades de medida, lo que utilizaban eran partes del cuerpo, ¿cierto? Entonces, utilizaban lo que todos conocemos como la cuarta, utilizaban el tamaño de los pies, utilizaban el tamaño de los dedos, dependiendo pues del tamaño que fueran a medir. ¿Qué pasaba? Y yo me imagino que como se dieron cuenta, que resulta que mi tamaño de la mano no es igual al tamaño de la mano de otra persona. Entonces, si yo voy a decir, por ejemplo, voy a ir a comprar 5 cuartas de tela. 5 cuartas de tela depende de el tamaño de la mano de la persona. Entonces puede ser que a mí me tocara un vendedor con una mano muy grande o un vendedor con una mano muy pequeña. Resulta que cuando ya entre las personas, entre las civilizaciones empezó a aparecer el trueque, entonces ya se vieron en la necesidad de establecer un sistema de medidas. Ese es el sistema de medidas que conocemos nosotros actualmente, pues ha tenido muchas evoluciones. ¿Cuál es el sistema de medidas? Cuando hablamos de metros, minutos, segundos, kilómetros, hectómetros, dependiendo de la magnitud que estemos midiendo. Y en este caso, precisamente vamos a hablar de eso, de las magnitudes o de las unidades de medida. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como unidades de medida? Tenemos como unidades de medida, perdón, como magnitudes. La longitud. Cuánto nos desplazamos, cuánto mide algo, ¿cierto? La capacidad. ¿Cuál es la capacidad de una botella? Si compramos 500 mililitros si hay una gaseosa de 500 mililitros, por ejemplo, cuando hacemos una receta y nos dicen, vamos a tener 200 mililitros de leche, eso es una unidad de capacidad. Peso, masa, mejor dicho como masa. ¿Cuánta masa tenemos nosotros? Normalmente, por ejemplo, cuando vamos a comprar a la tienda y vamos a comprar 10 kilos de tomate, cuando nos pesamos nosotros mismos, esa también la usamos mucho. Y el tiempo, pues con esa vivimos a diario, ¿cierto? ¿Cuánto dura este video? ¿Cuánto me demoré yo haciendo la tarea? ¿Cuánto tiempo tengo para hacerla? ¿Cuánto tiempo llevamos en cuarentena? ¿En cuánto tiempo se termina? ¿Cuántas horas dormí? ¿Cuántas horas? Y así sucesivamente, ¿cierto? Bueno, entonces en esta parte de acá tenemos las magnitudes básicas, las que conocemos todos, ¿cierto? Las magnitudes, las que les acabé de hablar. Longitud, masa y tiempo. Y temperatura. Temperatura, grados centígrados o grados Fahrenheit. Eso lo han visto principalmente en química o nosotros simplemente manejamos el clima en grados centígrados. Esa es la que utilizamos aquí en Colombia. Intensidad de corriente, que de pronto no se les hace tan conocida, que es la cantidad de electrones que pasan por una sección transversal de un conductor. Intensidad luminosa, cantidad de sustancia, mol, que también la ven en química. Las que vamos a utilizar en física este año son longitud, masa y tiempo. Esas son las que vamos a utilizar en física. Unidades comunes que conocemos normalmente nosotros en esas tres magnitudes. Tenemos los metros y los kilómetros. Todos sabemos un metro. Por ejemplo, un metro ¿cuántos centímetros tiene? Un metro tiene 100 centímetros. Y también sabemos que cada centímetro tiene 10 milímetros. Entonces son unidades de medida que venimos manejando desde hace mucho tiempo. También tenemos
el kilogramo. Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Y una tonelada, que es una medida mucho más grande, equivale a 1000 kilogramos, que estas son las que tenemos en esta parte de acá, que son como las más comunes. Y aparte de eso, ya hablamos del tiempo. El tiempo. ¿Cuántos minutos tiene una hora? Una hora tiene 60 minutos. Un minuto tiene 60 segundos, ¿cierto? Entonces, si una hora tiene 60 minutos. Y cada minuto de esos tiene 60 segundos. Un minuto. Entonces, ¿qué pasa? 60 minutos y cada uno tiene 60 segundos. Yo quiero saber cuántos segundos tiene una hora. ¿Qué pasa? 60 por 60 tiene 3600 segundos. Las equivalencias de las unidades y aquí se deben de manejar una cancelación de unidades. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Simplemente les estoy explicando de dónde sale pues como toda esa información. Listo. Esto es como algo que deben de tener primordial. Les aconsejo que lo que les estoy explicando en este video también deben de tener apuntes en el cuadro. Por ejemplo, esta tabla es muy importante. Listo. Entonces, antes de ver esto, vamos a pasar al PDF. Entonces, en el PDF, este es el trabajo que vamos a realizar esta semana. La teoría es muy corta. ¿Por qué? Porque nos vamos a apoyar mucho en el video. En el video les estoy explicando como lo principal. Por eso es que les digo que deben de tomar apuntes del video. Entonces, acá tengo simplemente unos apuntes clave. Y casi toda la guía es trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos varios puntos. En la guía vamos a tratar de definir qué es y qué no es una magnitud y cuáles son sus unidades, ¿cierto? Entonces, por eso volvemos a esta parte de acá. Entonces, ¿qué es una magnitud? Una magnitud, como lo dice en la guía, una magnitud es cualquier propiedad de los cuerpos que se puede medir. Que se puede medir comparándolo con algo fijo. Algo fijo, por ejemplo, el estándar del metro. Entonces, acá, este primer ejemplo que tenemos, corriente eléctrica. Como lo habíamos dicho antes, la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que pasan por una sección transversal de un conductor. Entonces, ¿en qué se mide la corriente eléctrica? En amperios. Entonces, esto sí es una magnitud. Y vamos a ponerle aquí un chulito. Listo. La temperatura, también habíamos dicho. Ojo, temperatura. 20 grados centígrados, 40 grados centígrados, 10 grados centígrados, menos 5 grados centígrados. No decir si hace frío o calor. Frío o calor es una cualidad, simplemente no es una magnitud. Entonces, si estamos hablando de la temperatura, con un número, sí es. Listo. Esta de acá, tiempo. El tiempo que me demoro haciendo una actividad en horas, minutos y segundos. También es. Esta gráfica nos representa la velocidad. ¿Qué tan rápido corremos? ¿Qué tan rápido va una moto? ¿Qué tan rápido va un carro? Eso es velocidad. Y eso se mide en metros sobre segundos o en kilómetros por hora. Resulta que aquí ya ustedes ven metros sobre segundo. Tenemos una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo. Esas son unidades que no son básicas. Esas también las vamos a ver más adelante. Aquí tenemos otra. El área. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por altura. Base por altura. Y eso nos va a dar, si está en metros cuadrados. Eso también es una magnitud. Es magnitud, magnitud. Seguimos viendo ejemplos. La fuerza que realizamos para levantar algo. La fuerza se mide y la fuerza se mide en newtons. Entonces eso también es una magnitud.
tampoco es una magnitud fundamental. También la vamos a ver después. Entonces, cuando nosotros medimos un ángulo se mide en grados o en radianes. ¿Tenemos una unidad de medida? Por supuesto que la tenemos, entonces también es una magnitud. Listo. Este de acá, el volumen. ¿Cuál es las medidas del volumen? ¿Cuál es la unidad de medida del volumen? Metros cúbicos, centímetros cúbicos, kilómetros cúbicos, lo que sea. O sea que este volumen también es una magnitud. Les recuerdo, magnitudes es lo que tenemos que en unidades de medida, que tenemos unidades de medida, que tenemos formas de medir. Pero por ejemplo la alegría, pues nosotros podemos medir la alegría en una unidad. ¿Existe una unidad que nos establezca qué tan alegres estamos? No. ¿Existe una unidad de medida que nos establezca qué tan amigos somos, qué tan buen amigo es la persona con la que estoy? ¿O existe una unidad de medida que me diga qué tan bonita soy? ¿O qué tan...? Pues no existe. Entonces, esas no son unidades de medida. Siempre que piensen en una unidad de medida deben de pensar en algo que se pueda medir. En algo que se pueda, que tenga una unidad de medida concreta para medirlo. Entonces, con base en esto, aquí tenemos unos ejemplos. Dice, el primero dice, lo rápido que corres, ¿será o no será una unidad de medida? Una magnitud, perdón. ¿Cómo se mediría? Un velocímetro, ¿cierto? ¿Cómo se expresaría esa cantidad? Por ejemplo, vamos a 3 metros por segundo. Listo. El tiempo que he vivido es una magnitud, ¿cierto? ¿Con qué se mediría? Reloj, por ejemplo. Años, minutos, segundos. ¿Cómo se expresaría, por ejemplo? Con años. Listo. La altura que tiene tu casa. ¿Con qué lo mediríamos? Con un metro. ¿Cuánto mide mi casa de alto? 2 metros, por ejemplo. Todo el suelo de tu casa. O sea, el suelo es una superficie. Entonces, ojo, las superficies son unidades compuestas. Entonces, recuerden que la superficie es un área. Eso ya sería en metros cuadrados. ¿Sí? Y para metros cuadrados, pues, un metro y ya calcularíamos ya haríamos el cálculo, dependiendo de la forma. El agua que hay en una piscina, eso es una capacidad. Y la capacidad está dada en litros, ¿cierto? 10 litros, 200 litros, lo que sea que tenga esa piscina. El calor o la temperatura con un termómetro, ¿cierto? ¿En qué unidad lo medimos aquí en Colombia? Grados centígrados. ¿Y el amor y la felicidad? ¿Podemos medirlo? No, nosotros podemos saber que estamos muy felices o que estamos muy enamorados, pero no hay forma de medirlo. Entonces, esa no es una magnitud. Listo. Entonces, en el PDF ustedes van a poder encontrar punto 1 y 2, determinar cuáles son las magnitudes. Punto 3, aquí por ejemplo reloj. Este reloj con las flechas, une con flechas las magnitudes con las unidades de medida. Entonces este reloj, ¿cuál es la unidad de medida? Grado, metro, hora, kilómetro, ¿cuál será? ¿Cierto? La cuarta, señala a qué magnitud corresponde cada pregunta e indica las unidades de medida de cada una. Entonces, magnitud, el tiempo. ¿Qué hora es? Sería el tiempo. ¿Cuánto cabe? ¿A qué se referiría cuánto cabe? Recuerden, capacidad. ¿Cuánto pesa? ¿A qué se refiere cuando me dicen cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Quiere decir a cuál de estas.
¿A cuál de estas cuatro? ¿A cuál de estas cuatro que tengo acá? Longitud, capacidad, masa y tiempo. ¿Cierto? Entonces, volvemos. Tenemos acá preguntas y por último tenemos esta copia acá que la vamos a solucionar de acuerdo a, vamos a hacer unas pequeñas conversiones, unas conversiones iniciales y muy fáciles, ¿cierto? Entonces, allí tenemos, y todos sabemos, un metro tiene 100 centímetros, ¿cierto? Un solo metro tiene 100 centímetros, entonces queremos saber 21 metros, ¿cuántos centímetros tiene? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Multiplicar 21 por 100. 21 por 100 serían 2100 centímetros. Para pasar de metros a centímetros simplemente multiplicamos por 100. ¿Por qué? Porque un metro tiene 100 centímetros. ¿Cuántos centímetros caben en un metro? 100. Entonces para pasar de metros a centímetros multiplicamos por 100. Listo. Ahora vamos a hacerlo al contrario. Un metro tiene 100 centímetros. ¿Cómo hacemos para pasar de centímetros a metros? Si en la otra multiplicamos aquí, ¿qué tenemos que hacer? 1500 centímetros lo vamos a dividir por 100. Cancelamos ceros y 1500 centímetros equivalen a 15 metros. Simplemente dividimos por 100. Para pasar de metros a centímetros multiplicamos por 100, pero para pasar de centímetros a metros dividimos por 100. Y por último, un kilómetro tiene 1000 metros, ¿cierto? Entonces queremos saber cuántos metros tienen 35 kilómetros. Como lo hicimos con los metros, 35 kilómetros. ¿Y cuántos metros tiene cada kilómetro? 1000. 35 por 1000, entonces sería 35.000 metros. ¿Sí? Entonces, simplemente, para decir cuántos metros tiene, cuántos centímetros tiene un metro, tenemos que saber que son 100, ¿cierto? Un metro tiene 100 centímetros y un kilómetro tiene 1000 metros. Y esas son las tres conversiones que vamos a realizar esta vez. Están en la última parte de la hoja, allí el segundo ejercicio cuando dice cuántos metros tiene, hay un error, dice, por ejemplo, el primer ejercicio dice 1500 metros, dice en esta parte, en la parte de arriba dice 1500 metros, igual metros, no, de metros a centímetros en esta parte de aquí para que lo tengan en cuenta que tiene ese error. Deben de aparecer los cálculos, deben de aparecer todos los cálculos de esa parte de ahí donde están las flechas para que esté claro, ¿sí? Espero que todo esté muy bien entendido, que tomen apuntes del video por favor, que la explicación haya sido de su agrado. Muchas gracias por todo, espero que tengan un muy buen trabajo. Hasta luego.